vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes, por el estruendo del mar y de las olas, secándose los hombres por el temor y expectación de lo que amenaza a todo el universo, porque las fuerzas del cielo se estremecerán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Pues cuando esto empezare a suceder, abrid los ojos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les propuso este símil: reparad en la higuera y los demás árboles. Cuando brota ya de ellos el fruto, conocéis que está cerca el verano. Así también cuando veáis suceder estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo dicho se cumpla. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabanzas a vos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de la Madre de Dios. Amén. Damos inicio con esta celebración al tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de preparación a la Navidad. Y ciertamente la Cuaresma también es un tiempo penitencial que nos prepara para la Pascua, una fiesta grande de la resurrección del Señor. Y son tiempos penitenciales. Sin embargo, el Adviento tiene como un signo de alegría, de esperanza. Aunque se use siempre el color morado, el signo de la celebración del Adviento es más esperanzador. Recordamos las palabras del profeta Isaías cuando anunciaba al pueblo de Israel que llegaría el Mesías, que aquellas tribulaciones que pasaban, que aquella situación en la que habían sido sumergidos a lo largo de la historia, que cuando fueron desterrados y que fueron liberados, que cuando vivieron oprimidos por diferentes pueblos, que cuando les tocó también que pasar situaciones de humillación al pueblo de Dios, el pueblo escogido, la nación santa, vivir bajo el dominio de países paganos, de gente pagana. En el tiempo de Jesús, incluso ver en la ciudad santa, en la ciudad de Sión, en el lugar donde se decía que Dios había puesto su trono, donde Él habitaba, ver que se habían levantado estandartes a los emperadores romanos, ver que en ese lugar santo, la ciudad de paz, se habían erigido estatuas incluso a los dioses paganos, era la humillación más terrible. Yo no logro entender totalmente cómo sería, pero cuando oigo, hermanos, el testimonio de algunas personas, por ejemplo, una señora que es casada y de repente dice que vio que su esposo se bajó de su carro o lo vio cruzarse la calle de la mano con otra persona. Hermano, eso de alguna manera es una humillación tremenda para esta esposa. Y el pueblo de Israel se consideraba así, la esposa de Dios, o sea, estaba en una alianza directa con Dios. Dios le había hecho pacto con él y le decía: tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y los profetas siempre anunciaban que la infidelidad del pueblo de Israel como un adulterio. Y sentirse, hermanos, el pueblo así, reconociéndose adúlteros, reconociéndose infieles, era una humillación tremenda delante de Dios.
Pero ahí viene la palabra esperanzadora de los profetas cuando dicen todas estas humillaciones, todas estas situaciones que ahora vivimos van a ser una fiesta cuando venga el Mesías. Y el profeta Isaías tiene unas palabras bien preciosas cuando dice las tinieblas, dice, van a ir desapareciendo y la luz va a venir poco a poco, la luna se convertirá más brillante que el sol 7 veces más, dice. O sea, eso, hermanos, para el pueblo de Israel era como decir, un día vamos a salir de esto. Cuando llegó el Mesías, para ellos fue el signo de su liberación. De hecho, Jesús cuando se presenta en la sinagoga de Nazaret dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Jesús es la buena noticia para los pueblos. Jesús es la buena noticia de salvación. Y hoy, en esta celebración del primer domingo de Adviento, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, ya no son los profetas hablándole al pueblo de Israel, son ahora los siervos de Dios, los apóstoles de Jesucristo, quienes nos hablan a nosotros, para que si el pueblo de Israel vivió esa expectación, vivió ese momento de espera del Mesías, como dice el Salmo, que los justos esperaban ese día, Abraham esperaba ese día, y algunos murieron en esa esperanza. El justo Simeón llega el momento de decir, cuando tiene en sus brazos al niño, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ellos lo vieron. Y Jesús nos va a decir cosas más preciosas cuando nos dice que bienaventurados los que creen sin haber visto. Y nosotros no somos de esa generación que vio, ¿verdad?, los milagros, que vio al Mesías en carne. Sin embargo, para nosotros es la promesa de San Juan en el capítulo 1, de que a todo que le recibe, le da la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Y luego, si somos hijos de Dios y somos siervos de Dios, seguidores de Cristo, para nosotros son estas palabras, para no perder la esperanza, cuando dice San Pablo, escribiéndole a los romanos, saber que ya es hora de despertaros del sueño. Una de las cosas que sucede cuando estamos esperando, nos da cansancio, nos da aburrimiento y terminamos por dormirnos. Y cuando vengo tarde ya hay algunos dormidos aquí. Una de las cosas que da al estar esperando, en estas filas largas, ¿verdad?, cuando se va a una oficina, estar esperando, primero empieza a moverse de un lado a otro, luego viene el cansancio, y si tiene que esperar mucho, agarre una silla si es que la encuentra y duérmase, porque hay que esperar. Por eso el apóstol dice, nuestra esperanza no es de esa manera, saber que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud. Solamente me vienen a la memoria aquellas palabras del apóstol Pedro, dichas en el siglo I de nuestra era. Estamos hablando de años 50, años 60, y el apóstol Pedro les decía, el Mesías no se tarda, en su segunda venida no se tarda como algunos creen, solo está dando tiempo para la conversión del pecador, pero ellos lo miraban ya cerca, ya está próximo, ya viene. Entonces, hermanos, si esto lo dijeron aquellos en el año 50, año 60, y para ellos estaba cerca, para nosotros está más cerca todavía, ya pasaron 2000 años. O sea, nosotros sí estamos más cerca todavía. Si el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, ahora está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando abrazamos la fe, para nosotros está mucho más cerca que como estaba para los cristianos del primer siglo. Nosotros estamos más cerca. Pues un día que uno de mis hermanos me decía, pero
Ustedes que están perseverando, ustedes que están luchando, ¿qué tal si Cristo viene y no han terminado la carrera? O sea, no se han convertido, no se han santificado todavía. Y le dije yo, mejor, así nos ahorra el camino para allá, Él viene a encontrarnos. Porque si Cristo viene pronto, viene ya, está a la puerta, como dice las Escrituras, está a la puerta. El libro del Apocalipsis dice, he aquí que estoy a la puerta, he aquí que vengo pronto. Entonces, si Él está a la puerta, nosotros vamos ese camino de búsqueda hacia Él. Pero luego Él viene, nos ahorra camino, hermano, ya no tenemos que llegar hasta allá, Él viene para acá. Nos contaba uno de estos sacerdotes ancianitos de la primera evangelización, digamos, en El Salvador, cuando las únicas 3 diócesis que había era Santa Ana, San Salvador y San Miguel, eran las únicas diócesis. Y allá había un sacerdote allá en Celsunte, y para ellos confesarse, para no venir hasta San Salvador, de aquí a San Salvador iba uno para allá y él venía para acá y se encontraba en Hilo Vasco. Así ni uno iba hasta allá ni el otro venía hasta acá. Tenían un punto de encuentro para poder llevar la dirección espiritual y la confesión. Pero el problema es que la gente ya sabía que se encontraban esos padrecitos. Ya después ya no solo eran los ellos que se confesaban, sino que ya comenzó los señores de la casa, y de repente ahí se hacía un campo de misión, y así nació una parroquia ahí en Hilo Vasco. No había parroquias en Hilo Vasco, estaba una en Celsunte, que era el pueblo más grande. Entonces, en este camino de seguimiento al Señor y en la esperanza gozosa, pero igual también para nosotros no solamente saber que viene y que se nos acorta el camino, sino una esperanza gozosa de que está cerca nuestra salud, más cerca que cuando abrazamos la fe. Luego dice el apóstol, la noche ha pasado y ya se acerca el día de la eternidad, refiriéndose, hermanos, a la salvación eterna, donde ya no habrá noche, como dice el libro del Apocalipsis, porque la luz del Señor, el sol de justicia, brillará sobre nosotros. Y para ello dice, dejemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos honestamente como debía. Qué tremendo cuando la gente bebe algo, ¿verdad? Se anda escondiendo. Y cuando le llaman por teléfono, decirle que no estoy, ¿verdad? Eso es terrible. Nosotros ante Dios debemos sentirnos solventes, porque Cristo pagó ya el rescate por nosotros. Y nosotros no podemos decir que estamos bebiendo, no tenemos jarana, porque ya Cristo pagó por nosotros. Y por tanto podemos decir que tenemos que vivir honestamente como debía, sin escondernos, sin miedo. Una de las cosas que hace el pecado en nosotros es causar vergüenza. Es lo que le sucedió a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. El Génesis cuenta que Dios bajaba y jugaba, se entretenía con ellos. Y a la hora de la brisa dice que bajó. Y cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Escondido estaba. Unos matochos se iba a meter. ¿Dónde estás? Es que estaba desnudo y me dio miedo, me dio vergüenza. Vaya, hasta ahora estaba dando cuenta que estaba desnudo. Como que nosotros, ¿verdad?, hemos vivido a veces en situaciones, cada uno tiene su propia historia, haya vivido en situaciones vergonzosas, pero cuando estaba en eso, ahí andaba, pues, ahí andaba tranquilo. Cuando llegó el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, dice, en lo que yo andaba, entonces comienza a sentir vergüenza, pero cuando andaba en eso, dice, ni cuenta que se daba, ahí andaba, para arriba y para abajo, ¿verdad?
haciendo lo que quería, y no pensaba en eso, pero cuando llega la luz de la palabra, llega el conocimiento de la verdad, viene el Espíritu Santo y le echa en cara su pecado, entonces dice, ya siente temor, ya siente vergüenza. Es una de las características que da el pecado. Andemos honestamente como debía, no en glotonerías y embriagueces, no en deshonestidades y lascivias, no en reyertas y envidias, mas revestidos del Señor Jesucristo. Solamente en Cabañas y en Honduras, puede haber otros lugares también, quizá que hagan lo mismo, pero solo allí he visto yo tanto afán, hermano, para la hora de la Navidad, del 24, eso, del marquesote, las quesadillas, los tamales. O sea que no hay Navidad si no hay marquesote, no hay quesadilla y no hay tamales. En otro lugar tal vez era el pavo, ¿verdad? O la gallina, los panes con pollo, chele. Pero en Cabañas y Honduras he visto eso. No hay, no consideran que hay Navidad. Pascua le llaman ellos, Pascua. No hay Pascua si no hay tamales, y no hay marquesote. Y hasta en el ranchito más pequeño hay marquesote. Y el hombre está todo el día cortando el uvillo. El uvillo es un monte, ¿verdad?, verde, para armar el Belén, el nacimiento, el propio 24. Y pueden hacer del tamaño de esta casa, lo hacen grande. Ponen las capas, le llaman unos jardincitos, unas macetas de distintos colores, que durante tanto tiempo han estado cuidando, regando, hasta en los lugares donde no hay agua, que tienen que estar economizando, eso se riega y lo cubren. Y la mujer batiendo huevos para marquesote, y deshuesando gallinas, y el hombre arreglando todo aquello. Y hay por ahí por las 2, 3 de la tarde del día 24 ya suena un cohete. Es señal que ya está terminado el nacido, dicen, y que ya están cayendo los primeros tamales también. O sea, ya se puede empezar a visitar el nacido. Yo no entiendo cómo esta gente puede comer tanto el día 24. Porque a toda casa que se va está el pan con café y tamales. Y es ley ir a visitar al nacido y hacerle una corneadita, porque la gente tiene costumbre de hacerle así. Y luego después, solo ir a visitar el nacido y ya pase, por aquí está la mesa. Nuestro hermano Luis Escalí debería haber andado bolsita, seguramente. Porque es la tradición, hacen eso. La primera casa que va uno come, la siguiente ya no come, y ellos pasan en todas las casas y en todas comen. Yo creo que esta palabra ahí no se cumpliría cuando dice no en glotonerías y en embriagueces, no en glotonerías y en embriagueces, no en deshonestidades y lascivias, no en reyertas y envidias, mas revestidos del Señor Jesucristo. Hablando de religiosidad y tradición, de nuestra religiosidad y tradición, en la fiesta litúrgica que vamos a conmemorar, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero esta semana que acaba de pasar, tuve la oportunidad de estar en Nicaragua. Y Nicaragua es tremendo en esto de la religiosidad. No puedo decir fe, no puedo decir devoción, no puedo decir espiritualidad, pero sí religiosidad. Porque hasta los políticos, hasta los narradores deportivos, hasta en los conciertos de cumbia, están gritando, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Pero es casi un dicho, casi un refrán, más que una devoción mariana, más que un amor. Y unos cantitos, pero de aquellos, es que así, viejitillo va.
Es como un llevar una tradición. Se ve que la costumbre se ha mantenido. Pero yo fui a unas procesiones y fui a la catedral de Granada y yo miraba a la gente y como uno logra percibir a la gente quién tiene fe. Pero por ejemplo los hipótesis, miren todo, la juventud, ¿verdad? Con cachuchas dentro de la catedral, en chores. Se miraban 5 jóvenes, 4 de ellos andaban con aritos. 4 de ellos. Y 6 apertiladas. Los jóvenes, los varones. Quería ver cómo se los vería. Entonces, tremendo. Y gritando, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. O sea, como que no encaja la verdadera fe. Cuando hemos hablado de fe, hemos dicho siempre que la fe nuestra, o la fe verdadera, lo que se puede llamar fe, es lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Capaz de expulsar demonios, de resucitar muertos, de sanar enfermos. O sea, eso es fe. Algo que sirve en todo momento. Por eso cuando alguien de repente se lo dice, mire, fíjese que fulano hizo tal cosa, y uno dice, no tenía fe. Porque si esa religiosidad, esa devoción, a la hora de los problemas y las dificultades no le sirve, entonces quiere decir que no sirve. Y una fe que no sirve, ¿para qué tenerla? Vamos a tener una fe auténtica, que dice Jesús que aunque sea como un granito de mostaza, no, hombre, puede mover montañas. ¿Por qué? Porque es verdadera. Y una fe, para que sea verdadera, ante todo tiene que ser cristocéntrica. Tiene que estar puesta en quien puede hacerlo todo. Lo demás, pues llamémosle religiosidad, llamémosle devoción, llamémosle tradición. Lo que yo vi ahí, yo le llamaría religiosidad, yo le llamaría tradición. Aquí en nuestras tierras también se tiene la costumbre, el día 7 hacen los jogones dice la gente, ¿verdad? Jogón. Encienden, sacan basura y hacen un fuego. Y la gente se pregunta, ¿y qué significa? ¿Por qué hacer eso de los fogones? ¿Por qué hacer fuegos a el día 7, la tarde o la noche? Es una tradición. Cuando les comentaba la vez pasada, cuando fue definido el dogma, no de la Inmaculada, sino de Santa María, Madre de Dios, los monjes que acompañaban a los obispos en el concilio de Nicea, acompañaban con antorchas encendidas en procesiones y alabando a Dios por la definición que el concilio había dado en honor a la Virgen María, Santa María, Madre de Dios. Luego en algunos lugares usaron eso para decir que quemaban al diablo, que la Virgen fue quien venció a Satanás y que fue concebida sin pecado y por tanto los pecados quedaban desterrados. Son los signos que se le ha dado a esa costumbre. Aquí en El Salvador no lo hacen, ¿no? Eso es allá pondiendo que hacen eso. Jesús en el Evangelio de hoy nos habla de señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Señales que nos anuncian que el Mesías está cerca. Señales que nos dicen que ya está a la puerta nuestra liberación, que Dios está cerca de nosotros. Siempre se nos ha dicho que tenemos que saber leer los signos de los tiempos, que saber descubrir en las señales el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas de Dios.
Yo me alegro cuando encontramos personas en distintos lugares y uno se identifica plenamente porque dicen las mismas palabras. Es como la señal que Dios pone. No con un signo exterior, ¿verdad? Que como para distinguirnos, ¿verdad? Damos los mismos signos de, somos del mismo club. Sino que hay dentro de los corazones, dentro de las almas, una gracia especial de parte de Dios, que cuando se encuentran estas personas, basta unas pocas palabras para decir, estamos en lo mismo. El día de ayer, ahí nada más en una casa de retiros de Calle Real, un hombre muy importante de la fiscalía y no sé, esos puestos altos, se acercó a mí solamente pues para comentarme, hacer en medio comentario. Cada palabra que decía yo lo entendía perfectamente. Me hablaba de la masonería infiltrada en todas las estructuras del gobierno. Me hablaba de su lucha por ser fiel y ser honesto y apegarse a derecho cuando hay corrupción. Pero algo más impresionante cuando me dice, ¿y dónde están los defensores de la fe? ¿Y dónde está el ejército de Dios? Que luche por la fe, que luche por la verdad, que luche. Y yo solamente le decía, esa misma pregunta la hizo San Luis María de Montfort cuando le hacía en la oración profética la pregunta a nuestro Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Señor, si para empresas humanas y para caudillos y reyes de la tierra se levantan ejércitos y surgen gente que se une a esa empresa, ¿cuándo llegará el día en que surgirá de usted un ejército dispuesto a defender la fe, dispuesto a luchar la buena batalla, que vaya con el crucifijo en la mano, haciendo prevalecer el reino de Dios? Y es el que anuncia a los apóstoles de los últimos tiempos. Cuando ahora nosotros oímos hablar de los apóstoles de los últimos tiempos, cuando ahora nosotros oímos tantas manifestaciones y tanto despertar de la fe y despertar de conocimiento de la palabra, hermanos, San Lucas capítulo 21, habrá señales, dice el Evangelio. Debemos consolarnos con estas palabras, consolarnos de que Dios no se ha olvidado, consolarnos de que no somos un pueblo abandonado, consolarnos de que no somos una iglesia que fue fundada y fue dejada ahí a la deriva, que los hombres hicieron lo que quisieran. Tenemos la promesa de Dios: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos consolarnos en el sentido de saber que las estructuras humanas y los hombres pudieron haberle fallado, pero Dios sigue siendo fiel. Y ya sea dentro de una organización o fuera de una organización, en el corazón de muchos hombres y mujeres, Dios está suscitando la verdad de su palabra, la verdad de su justicia, la verdad de su fe. Entonces, al final de cuentas, como nos decía el padre Ramirito, que en paz descanse, nos decía: la iglesia es la expresión visible del reino de Dios, pero el reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia es la expresión hermosa del reino de Dios, pero el reino de Dios es mucho más grande. Por eso Jesús declara con el reino de Dios. Busquen el reino de Dios.
Porque si buscamos un grupito, si buscamos una iglesita, si lo que buscamos es un movimiento, lo que buscamos, nos estamos limitando. No son las religiones, no son los grupos, no son los movimientos. Es la manifestación del reino de Dios. Y esa manifestación, dice San Pablo, está más cerca para nosotros. Más cerca que cuando abrazamos la fe, y mucho más cerca que aquellos que ya nos precedieron. O sea, nosotros estamos más cerca. Yo me siento dichoso, hermanos y hermanas, de vivir en esta época. A nosotros nos tocó ver el cambio de siglo, de pasar de milenio. Eso es algo histórico. No les tocó otra, a nosotros nos tocó. A nosotros nos ha tocado ver reformas de la iglesia. Y a nosotros también nos ha tocado ver y sobre todo hacer esta reforma. O sea, para nosotros esto es algo especial. Quizás no lo andábamos buscando. Tal vez solo queríamos vivir la fe de una manera sencilla. Quizás lo que queríamos era, pues sí, hacerlo de verdad. Había sinceridad en nuestro corazón. Y Dios dijo, pues con ese poquito de sinceridad que tiene les voy a revelar mis secretos. Y eso es un regalo de Dios que debemos agradecer. De que Dios haya tenido misericordia de nosotros. El martes antepasado estábamos orando allá en Victoria, en la capilla de San Miguel Arcángel. Y con el Santísimo expuesto, y el Señor solamente nos decía que pidiéramos misericordia. Y toda la oración fue solamente, Señor, tenga misericordia. Señor, misericordia. De nosotros, misericordia. Del mundo, misericordia. De este pueblo, misericordia. De la iglesia, tenga misericordia. Es que, como decía Santa Faustina Kowalska, lo que va a hacer la señal de este milenio es la misericordia de Dios. La misericordia. Y yo siento, hermanos, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios es misericordioso conmigo. Y ha tenido tanta misericordia con nosotros. ¿Qué no nos ha dado Dios? Y así podemos cantar nosotros que Dios ha sido bueno con nosotros. Y el salmista dice, y estamos alegres por la misericordia que Dios ha tenido. Podemos desecharla también, esa misericordia, porque Dios nos da esa libertad. Él siendo bueno y misericordioso, también nosotros podemos rechazarla. Y decir, bueno, disculpe que usted sea tan bueno, pero yo no soy tanto, entonces rechazamos esa misericordia de Dios. Señales habrá, dice el Señor en el Evangelio, reparad en la higuera y los demás árboles cuando brota ya de ellos el fruto. Así también, cuando veáis suceder estas cosas, saber que está cerca, oiga bien, está cerca el reino de Dios. El reino de Dios. Y algunos estudiosos, algunos teólogos no hablan solo del reino de Dios, hablan del reinado de Dios. Es lo que nosotros decimos cuando rezamos, cantamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Porque cuando ese reino se establezca, entonces se hará la voluntad de Dios en el cielo y también en la tierra. Hoy podemos decir que la voluntad de Dios se hace en el cielo. Digo, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y aquí a veces hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando venga ese reino, se haga presente el reino de Dios, se va a hacer la voluntad de Dios en el cielo y también en la tierra. Y nosotros podemos comenzar a hacerlo ya. Desde ya nosotros haciendo la voluntad de Dios, entonces ya se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿En quiénes? En los que hemos
buscado su reino, su justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de la Madre de Dios.